Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Ok. Vamos a ver primero de Samuel, el capítulo 29 y 30. Los últimos ya capítulos. Faltaría nada más un capítulo más que Javier lo va a predicar la próxima semana. Y bueno, es una historia muy, pero muy interesante. Pero antes de entrar al texto, ¿quién es aquí fanático de fútbol? Lucas, Samuel, algunos, mi hijo también. Hay un mundial que se juega este año, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de la final 2022? ¿Alguien se acuerda de la última final del fútbol, que fue hace 4 años? ¿Sí? Bueno, el primer mundial que yo recuerdo es cuando yo tenía 8 años. Eso fue en el 94. Estados Unidos 94. Esa final que Roberto Bayo se comió el penal. Esa. Para muchos lo han de recordar. Para otros no. El Mundial del 90, que fue en Italia, yo tenía 5 años. Era muy pequeño, la verdad que yo no recuerdo haberlo visto. Y Argentina quedó campeón. Quedó vicecampeón. En el 90 quedó vicecampeón. Sí. Bueno. Sí, exacto. Perdió Argentina. Sí. Otro fanático de fútbol. Ok. Yo crecí realmente con ese afán hacia la selección argentina. Aparte del Ecuador, ¿verdad? Siempre tenemos un equipo que seguimos. Y estoy seguro que muchos de aquí también siguen a sus equipos favoritos. Pero yo nunca había visto a la selección argentina campeona. Hasta hace 4 años, cuando fue en 2022. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes tampoco habían visto a ese equipo campeón. A los que son jóvenes. Me refiero a los que no habían visto a Argentina campeona. Imagínense, ¿por qué les cuento esto? Porque en la final de hace 4 años, que fue Argentina versus Francia, Messi versus Mbappé, todo ese equipazo, ¿verdad? Imagínense que Messi, en esa final de hace 4 años, hubiera salido a jugar con la camiseta de Francia en contra de su propio equipo. Imagínense. Es un poco confuso, ¿verdad? Un poco impensable y difícil de creer que el capitán, el mejor jugador de su equipo por años, juegue en contra. Hubiera sido una traición, ¿verdad? Algo difícil de perdonar y olvidar. Pues hoy vamos a ver en Samuel algo que realmente es muy difícil de ver realmente y leer. Como en el primer capítulo, vamos a ver 2 capítulos, Samuel, 1 Samuel capítulo 29 y el 30 vamos a ver, pero en el 29 vamos a ver a David cómo se une con los filisteos para ir a pelear en contra de su propio pueblo, el pueblo de Israel. Realmente David se había ido realmente al lado oscuro, como dice la película Star Wars. Estaba alejado de Dios y en pecado, porque estaba realmente con los filisteos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y veamos el versículo 1 del capítulo 28 y 29. Y van a ver que ambos versículos son muy similares. Ambos capítulos inician con un versículo muy similar. Ya lo vamos a leer. Eran tiempos de guerra, tiempos de batalla, divisiones entre tribus, y se avicinaba realmente una guerra. ¿Qué guerra le dicen en el versículo 1 del capítulo 29? Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban visita a sus compañías de a cientos y de a miles, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis.
estaban ahí. La semana pasada vimos cómo Saúl fue a donde la divina de Endor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque Saúl estaba realmente con miedo porque tenía ya el campamento de Filisteo cerca y la batalla que iba a tener. Consultó a Dios, ¿verdad? Saúl, y no le respondió. Fue donde la divina de Endor a consultar a Samuel qué es lo que iba a pasar. Y Samuel le declaró que iba a morir a él y sus hijos al día siguiente en esa batalla. Ahora, en el capítulo 29, vamos a ver cómo David en el ejército de esta misma batalla está listo para pelear contra su propio pueblo. Los filisteos se juntaron todos los ejércitos de los filisteos y todos los príncipes. Entre esos estaba el rey Aquis, que es que estaba con la retaguardia, con David y sus 600 hombres, con sus hombres. El rey Aquis era uno de los príncipes de los filisteos. Y lo podemos ver cuando en 1 Samuel capítulo 21, si me acompañan, por favor. 1 Samuel capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 10. La primera aparición del rey Aquis. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien contaban en las danzas diciendo, hirió a Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su baba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí que veis este hombre es demente, ¿por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? David con Aquis fue su primer encuentro y él se fingió loco por seguridad, para que no lo atrapen, ¿verdad? Porque estaba huyendo de Saúl en ese capítulo. Huía por muchos años huyó de Saúl. Ya en su superación fue hacia las tierras de los filisteos y tuvo este encuentro con el rey de Gat, que es Aquis, el mismo que estaba junto al ejército de los filisteos preparándose para la guerra. Pero volvemos a Gat por segunda vez. Y si me acompañan al 1 Samuel 27, vamos a leer el versículo del 1 al 2. Que aquí es un versículo súper clave para entender este pasaje. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Agat. Fue por segunda vez a Agat, David, y ahora, ¿qué es lo que sucede? David se encuentra en un lugar que nunca pensó estar, con los impíos, con el pueblo de filisteos, listo para pelear contra su propio pueblo. Cuando Javier me dijo que este era el capítulo que me tocaba predicar, hace unas semanas, realmente fue algo que me costaba aceptar, que David se había ido a ese lado oscuro para ir en contra de su propio pueblo, realmente. Yo ya había leído este capítulo, este libro hace muchos años, pero David entre los filisteos, David está entre los filisteos porque huía del rey Saúl. Tenía una prueba que estaba pasando David, ¿verdad? Estaba persiguiéndose por el rey Saúl. Pero, ¿qué dice el versículo 1? Justamente lo que acabamos de leer, de ese mismo capítulo 27. Dijo luego a David en su corazón. David no consultó a Dios, sino que escuchó su corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos por escuchar nuestro corazón? Muchísimas, ¿verdad? Muchísimas. Me acompañan, por favor, a Jeremías 17, un versículo muy famoso, muy conocido. Jeremías 17, versículo 9, por favor. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías.
Engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? David escuchó a su corazón y tomó la decisión de irse con el rey Gad, con Aquis. David ya había oído de Saúl muchas veces. Estaba muchos años Saúl persiguiéndolo y estaba cansado de vivir esa dura prueba. Entonces, ¿era justificable que se vaya con los filisteos, sí o no? No, ¿verdad? Porque sí, es verdad. Yo me pongo en los pies de David. Pónganse ustedes en los pies de David. Esa dura prueba de estar viviendo en cuevas, viviendo escondidos, sobreviviendo. ¿Qué es lo que hacen para sobrevivir con todo su grupo de guerra, con tantas tribus que había? Y Dios lo había protegido muchísimas veces, siempre, más claro. Pero estaba emocionalmente agotado. Se sentía realmente, como se sentía obviamente, en constante peligro. Pero Dios ya le había prometido algo a David. ¿Se acuerdan? Dios le había prometido que él iba a ser el próximo rey de Israel. Lo habían ungido incluso. Samuel, capítulos antes. Y Saúl ya le había perdonado. Perdón, ya había perdonado David a Saúl 2 veces. Pero igual Saúl seguía persiguiéndolo y persiguiéndolo. Y vemos eso en los capítulos 24 y 26 del mismo 1 de Samuel. Y cuando David habla consigo mismo, habla con su corazón, y sus palabras no reflejan fe, sino reflejan temor. Reflejan una solución rápida, una solución práctica. ¿Cuántos de aquí son personas prácticas que quieren una solución así de una? Ver una solución rápida. Para muchas cosas sí funciona. Cosas sencillas, ¿verdad? Alguien, no sé, está cocinando y cómo solucionar este asunto o algún problema en la casa. Pero para cosas muy grandes, muy importantes, no podemos tomar las decisiones ligeras. Siempre debemos consultar a Dios y vivir siempre en sus caminos, en su voluntad. ¿Cuántas veces cuando vinimos a una prueba tomamos decisiones incorrectas? Muchísimas, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes han pasado, como yo también he pasado, que hemos tomado unas decisiones incorrectas en la prueba por no tener paciencia en la prueba, paciencia en Dios, por no confiar plenamente en Dios. David sabía que iba a ser rey, se lo habían dicho, pero no estaba viviendo realmente según ese propósito, como el futuro rey. Si usted ha nacido de nuevo y se le ha entregado su vida a Cristo, tenga por seguro que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y el propósito obviamente es que Dios esté en su vida, que lo honre, que lo glorifique. No es que se vaya lejos de la presencia de Él, para nada. Los filisteos, vamos a leer el versículo, regresamos al capítulo 29, por favor, y leamos el versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hace aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar donde se le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. ¿Por qué? ¿Con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en danza diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Los filisteos, los otros príncipes de los filisteos, descubren a David y a sus hombres en la retaguardia de la formación del ejército y lo mandan de regreso. No lo querían ahí porque sabían que quizás se le podía poner en contra. Los líderes filisteos vieron que David realmente era una sorpresa, estaba cegado, estaba ahí haciendo y cumpliendo con el enemigo. Ya había comenzado ya a ser parte de ellos, estaban en la formación de ellos, listos para pelear contra su propio pueblo. Pero los filisteos sabían que eso no estaba bien. Dios, en su gracia, lo libra de pecar. David ya tenía
algún tiempo viviendo con los filisteos. Ya había ganado confianza incluso con el rey Aquis. Si me acompaña al capítulo 25 de Samuel, vamos al versículo 5, perdón, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 5. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracias ante tus ojos, séme dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Y pues, ¿por qué iba a demorar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos fue 1 año y 4 meses. ¿Estuvo viviendo en qué ciudad? Siclac. ¿Ok? Y más adelante, en el versículo 12, dice, y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. O sea, lo tenía poco y más convencido que a Aquis, que David ya era parte de ellos. Era siervo del rey Aquis, del rey de Gat. Pero David estaba listo para pelear esa batalla. Ya había sido advertido por el rey Aquis que iban a pelear. Si vemos el versículo, en el capítulo 28, en el versículo 1, en el siguiente capítulo Samuel 28, 1, dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ok, estaba bastante convencido que David iba a ser parte de esa batalla. Los príncipes de filisteos sabían muy bien quién era David. Parece que David no sabía muy bien quién era él. ¿Se acuerdan de David? La famosa historia que contamos a nuestros hijos y toda la vida podemos ver. De el pequeño y el gigante que mató a Goliat. Realmente ese pequeño pastor de ovejas, cuando el ejército de Israel estaba asustado con el rey Saúl, y vino David y derrotó a Goliat contra los filisteos. Es realmente lo que el pecado puede hacer es cegar a uno. Puede nublar a uno nuestra visión y no saber quién es realmente. Ustedes nunca debemos olvidar de dónde Dios nos sacó y cuál es el propósito que tiene Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro destino? No es estar alejados del Señor, para nada. No somos ni un apellido, ni una cuenta bancaria, ni lo que ustedes hacen. Si usted ha nacido de nuevo, sepa que somos hijos de Dios y no hay nada más grande que estar en su presencia. Así que cuando estemos en la prueba, porque todos estamos en las pruebas, siempre pasamos pruebas, y si no tiene prueba, va a pasar una prueba. Busquemos refugio y fuerza y dirección en el Señor. No un refugio temporal, como en este caso fue en los filisteos, ni alejado de Dios. Los jefes de los filisteos no confían en David, por supuesto. Lo tenían como un posible traidor en la misma batalla. David ya había matado al gigante Goliat. Y eso obviamente fue una historia que trascendió todas las generaciones. Estaba reunido con ese mismo pueblo para pelear contra su propio pueblo, el pueblo de Israel. David huye a las tierras de filisteos por temor a Saúl. No consultó a Dios, sino consultó su propio corazón. Se pone al servicio del rey Aquis y marcha hacia la batalla. Estaba a punto de luchar contra su propio pueblo. El miedo realmente puede hacerte tomar unas malas decisiones. Vivimos tiempos de miedo hoy en día, en la inseguridad, ¿verdad? Las vacunas, secuestros, tantas cosas. Los números desconocidos, tantas cosas. Encerrados. Antes se podía caminar por Guayaquil. Antes yo aprendí a andar en bicicleta en las calles. Jugábamos pelotas en las calles. Hoy es impensable hacer eso, ¿verdad?
A veces tomamos decisiones equivocadas por el miedo. Y a veces tomamos decisiones prácticas y rápidas y no decisiones espirituales. Debemos realmente consultar al Señor, estar en su presencia para que Él sea quien nos guíe. Puede que estés caminando y que sigas caminando, pero puede que estés caminando fuera del camino de Dios, como en este caso estaba ahorita David. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo que David? Tomamos decisiones desde el cansancio, desde el miedo o desde el enojo. Cuando no oramos, cuando no esperamos, no escuchamos, solo actúas. Y ahí es muy peligroso eso, porque ahí dejamos de seguir y escuchar la dirección de Dios. A veces vivimos por sobrevivir realmente, en vez de vivir por fe. ¿Estás realmente en alguna posición ahorita que estamos orando al Señor, consultándole a Dios o consultando tu corazón? Esto sucede cuando no obras y cuando no escuchamos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos libra, incluso sin que se lo pidamos? Vamos al versículo 6 del capítulo 29, por favor. Y ahí es cuando la maravillosa gracia de Dios aparece para salvarlo y librar de pecar. El versículo 6 dice, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día de que estoy contigo hasta hoy? Para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor, el rey. Pueden creer, insistiendo para quedarse en la batalla. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a las batallas. Levántate pues de mañana tú y tus siervos de tu señor que han venido contigo. Y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, y él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos se fueron a Jezreel. Ok. Previo a armar el mensaje, cuando supe que el capítulo tenía que predicar, la verdad que no podía dejar de pensar qué hubiera pasado si es que Dios no lo salvaba y si David hubiera ido a la batalla y hubiera ido a esa guerra. Hubiera sido un error muy fuerte, o sea, pero muy grave. Así como cometió ese pecado David que todos lo recordamos con Betsabé, ese también, pero Dios lo libró. Dios lo libró y usó los mismos príncipes de los filisteos para decirle, ¿sabes qué? David y sus hombres no vienen con nosotros a la batalla porque no confiamos en él. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de muchas cosas, de pecar, y nosotros ni por enterados? O a veces sí nos enteramos, pero después, cuando nuestra ceguera se va. La soberanía de Dios no depende de nuestra fidelidad perfecta, porque no tenemos fidelidad perfecta. Sí, pero sí actúa activamente para librarnos del mal. Dios salvó a David de pecar, no porque David fuera fiel, sino porque Dios es fiel. David no ora, no se arrepiente aún, no consultó a Dios para irse con los filisteos. Dios usa a los príncipes de los filisteos como instrumento para salvarlo de sí mismo. Y Aquis lo despide y le dice, ven paz, ¿verdad? Al día siguiente. Él no solo te libra de tu enemigo. Dios no solo te libra de tu enemigo. Dios también nos libra de nosotros mismos. Y la gracia de Dios va adelante de nuestra caída. Siempre. Tal vez no te diste cuenta, pero Dios te ha salvado y nos ha salvado muchas veces de nosotros mismos. Del mensaje que ibas a enviar,
de la relación que ibas a comenzar, que podía haber destruido tu vida, de la puerta que se cerró, aunque oraste para que se abriera. ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta de que Dios te detuvo a tiempo? Dale gracias al Señor, porque realmente el Señor obra en todo momento a cada uno de nosotros. Y sin que se lo pidas. En este caso fue. Eso es gracia. Hay una cita que quisiera leerles de Wayne Grudem que dice sobre este texto. Este es un ejemplo de cómo Dios usa incluso nuestras decisiones imperfectas. Cómo Dios usa nuestras decisiones imperfectas para cumplir su propósito. Dios no iba a dejar que David que no sea rey, porque Dios ya tenía una promesa. Y Dios no es humano para que se arrepienta ni que se equivoque. Juan Calvino, muchos sí lo han escuchado, dice que David actuó con temor y Dios fue fiel a sus promesas. La gracia de Dios sostiene incluso cuando el creyente flaquea. Y Matthew Henry, que ese es ya más moderno, David cayó en un error al pensar que el Dios que lo había protegido hasta aquí, con muchísimas veces cuando Saúl lo perseguía, no podría seguir haciéndolo. Pero Dios lo usó aún en este error para bien. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora sí, vamos al capítulo 30. Esta parte la hemos llamado cuando el dolor nos lleva de vuelta a Él. Miren todo lo que tuvo que pasar para que David despierte. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, ya de vuelta, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac y habían asolado a Siclac, le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que se le habían llevado al seguir su camino. Qué horrible noticia, ¿verdad? Horrible noticia. Es como más o menos con lo que le pasó a Job. Perdió todo, familia, perdió todos sus bienes, sus posesiones. Cuando regresaron David y sus hombres. ¿Quiénes eran los Amalek que se habían llevado a todas las familias de David y su grupo? Los amalecitas era una tribu nómada del desierto, descendientes de Amalek, quien fue nieto de Saúl, hermano de Jacob. Si me acompañan en Génesis, capítulo 36, por favor. Génesis, capítulo 36. Vamos a leer el versículo 12. Quien llegó puede decir amén. Ok, dice, y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Los amalecitas fueron enemigos de Dios, del pueblo de Dios. Y tan pronto como Dios salvó a su pueblo de Egipto, los libró, y comenzó su peregrinación por el desierto, ¿verdad? Los amalecitas lo atacaron por la retaguardia. Si me acompañan a Éxodo 17, vamos a leer Éxodo 17, versículo 14. Los atacaron por la retaguardia, cobardemente, atacando a los más débiles y rezagados. Y esa es justamente la famosa batalla que muchos de ustedes se acordarán cuando Moisés tenía las manos en alto, Israel vencía. Éxodo 17, versículo 14 dice, y dijo Jehová a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que yo raeré del todo a la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vamos por favor al Deuteronomio 25, ahí mismo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 25.
Vamos a leer el versículo 17, hablando sobre los amalecitas. Dios le dice en el versículo 17, en capítulo 25 de Deuteronomio, acuérdate lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. En el versículo 19 dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. A ese mismo grupo, Amalec, fue cuando Dios le ordenó a Saúl que lo destruyera por completo. En el capítulo 15 de 1 Samuel, vemos cómo Dios le dice, anda y destruye todo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3 dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Y qué creen que pasó? Saúl, más bueno que Dios, perdonó a muchos, ¿verdad? Perdonó al rey Agag, desobedeció y eso le costó el reino a Saúl. Lo desobedeció a Dios. Dejó el ganado incluso, lo mejor de su ganado lo guardó incluso. Dejó vivo el rey y en ese mismo capítulo podemos leer en el versículo 23, en capítulo 15, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Los amalecitas tenían una historia ya con los israelitas, con el pueblo de Dios. Y bueno, ya vean, cuando David y sus hombres estaban en el sitio incorrecto, con los filisteos enlistados para la batalla, sucedió que en su propia ciudad que él tenía, Siclac, con todos sus bienes y sus familias, los amalecitas los invadieron. Pero no fue por accidente. Todo pasa por un propósito. Y esto era para la hora para el propósito de David. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos ahora sí, de nuevamente a 1 Samuel capítulo 30. Vamos a leer el versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y a sus mujeres y a sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también fueron llevadas cautivas. Estaban totalmente desconsolados al llegar a Siclac y verla quemada y sus familias. ¿Qué sucede después? David se angustia y acude al Señor. Vamos a ver el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Dios, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y ciertamente los librarás cautivos. ¿Qué pasó aquí? Aquí realmente fue una escena muy, pero muy fuerte. Se habían llevado todo, su familia, sus bienes, no había nada, y habían quemado la ciudad. Pero David, obviamente, todos lloraron hasta que ya no tenía más fuerzas. Pero ¿qué fue lo que hizo?
se echó al abandono, se fortaleció en el Señor. Realmente todo esto tuvo que pasar para que David vuelva a consultar a Dios, vuelva a que pase y que lo busque. Realmente Dios es el que daba la fortaleza. Y David realmente estaba obviamente apartado del Señor antes, cuando estaba con los filisteos. Pero Dios es rico en misericordia cuando lo buscamos y su gracia también. Porque David estaba totalmente quebrantado en su momento, pero Dios lo iba a llenar y lo iba a fortalecer. David podía recordar el amor de Dios porque lo había librado mucho por mucho tiempo. A este punto, incluso perdió todo lo que tenía, ¿verdad? Pero tiene que haberse dado cuenta del rechazo de los filisteos que tuvo en la batalla fue por un propósito. Porque en la batalla no es que era un solo día y ya el día siguiente me regreso al pueblo, a Ziklag. Esa batalla, esa guerra, iba a durar meses seguramente. ¿Y qué habría pasado? Ya eso pasó a los 3 días. Seguramente habrían perdido todo. Pero Dios tiene el control de todo. Y Dios lo mandó de vuelta. Aunque realmente cuando vio lo que a Ziklag, que estaba quemada y no había nadie, realmente tuvo un encuentro David con el Señor. Ok, a veces Dios permite esas pérdidas para que volvamos a buscarlo. A veces el sufrimiento no siempre, a veces en el sufrimiento buscamos al Señor cuando estamos alejados de Dios. Yo me acuerdo cuando yo llegué en los caminos de Dios, cuando no conocía al Señor, llegué en lo más bajo de mi vida. Había perdido trabajo, negocio y mi vida prácticamente. Pero la gracia del Señor es maravillosa y se entiende para todos. Quizás alguno de ustedes ahorita está en Ziklag. Ahorita. Que todo parece quemado y perdido. Y estás cansado y las fuerzas te fallan. Y hasta tu gente más cercana piensa que no te está apoyando. Pero este es el preciso momento para regresar a Dios. ¿Qué se hace con ese dolor? ¿Seguir cargándolo solo o fortalecerse en Dios? Eso es el momento preciso si es que estás atravesando Ziklag como tal. Realmente la gracia del Señor restaura lo que había perdido. Vamos al versículo 9, en el mismo capítulo 30. En el versículo 9 dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, cuando se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron otros 200 que estaban cansados, que no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Y qué sucede ahí? En el versículo siguiente dice: hallaron en el campo a un hombre egipcio, en el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos y 2 racimos de pasas. Y luego que él había comido, y volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy el siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo a David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. La verdad que Dios tiene el control de todo. Y Dios le puso al egipcio para poderlos llevar hacia el pueblo donde estaba
cautivo en ese momento. Pero ¿qué pasó? Se quedaron 200 hombres, ¿verdad? Se quedaron 200 hombres en el camino, 200 hombres de David, porque estaban cansados. Vamos a ver qué pasa después con eso. Versículo 16 dice, lo llevó pues, y de aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y viviendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de Filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó a David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Entonces, recuperaron todo lo que habían perdido, y mucho más incluso. Pero bueno, ya al momento de regresar, se encontraron con su otro grupo, con el otro grupo que había quedado, los 200, y que no habían ido a la batalla. En el versículo 20 dice, tomó a David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo delante de él, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar con el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibirles a David y el pueblo con él, y el pueblo con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, la saludó con paz. Entonces, todos los malos y perversos de entre ellos que estaban con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos el botín que hemos quitado, sino tomen cada uno a su mujer y a sus hijos y que los tomen y se vayan. ¿Y qué fue lo que pasó? David le dijo, no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, de quien nos ha guardado y ha entregado en la mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién os escuchará en este caso? Pues conforme a la parte del que desciende la batalla, así también ha de ser la parte del que queda con el bagaje, con el equipaje, y le tocará parte por igual. Y desde aquel día en adelante fue esto una ley y una ordenanza de todo Israel, incluso cuando él fue rey. Tanto el grupo que se queda cuidando el equipaje como el grupo que se va a la batalla. Y finalmente David, en agradecimiento, envía presentes a todos los lugares donde había pasado. En el versículo siguiente, el 26, dice, y cuando David llegó a Siclac, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros, del botín de los enemigos de Jehová. Y los envió a los que estaban en Betel, en el Ramón de Negev, en Hatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemeoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares que David había estado, en agradecimiento. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos dice el Señor? David persigue a los amalecitas y Dios le permite recuperar todo, mujeres, hijos y bienes. Comparte del botín, incluso con las otras personas que no estaban ahí, ¿verdad? Con otros pueblos. Y hay algo muy importante. Aquí David reconoce que la victoria no fue de él ni de sus hombres, que la victoria fue del Señor, que Él les dio la victoria. La gracia de Dios no solo perdona, también restaura. Cuando vuelves a Dios, no solo te perdona, sino te reafirma. En este episodio de David, seguramente muy, pero muy fuerte, fue previo a que él se proclame como rey, salió más humilde, más maduro y más líder, porque realmente fue una gran, pero gran prueba. Dios no solamente pero le devolvió toda, no solamente perdonó a David, sino que le devolvió todo, su familia, su dignidad, su liderazgo, y lo usó incluso para bendecir a otros. Así también actúa la gracia. No solo te repara, sino que te restituye y te lanza con el propósito de Dios.
Algunos creen que Dios lo perdona, pero no pueden ser más útiles en el Señor. Miren cómo David fue gran útil después de lo que había pasado. Cómo se había alejado tanto, estando a punto de ir en guerra contra su propio pueblo. Deja que Dios nos sane. Deja que Dios te envíe a otros y que puedas compartir también de las gracias de Dios en diferentes personas. Que puedas compartir de la palabra de Dios. Tal vez hoy día sea el momento de perdonar, de servir, de compartir y volver a soñar. Dios usó este tiempo para probar a David. Su liderazgo fue puesto a prueba en Siclac, sin duda. Aprendió a manejar crisis internas, como lo que sucedió en capítulo 30. Sus hombres lo querían apedrear, lo querían matar, después que vieron que su familia se habían ido y que habían perdido todo, ¿verdad? ¿Y él qué hizo? Escapó, se fue corriendo o luchó contra los hombres. No, demostró dependencia de Dios, se fortaleció en Dios, como dice el versículo 6. Esta etapa lo preparó indudablemente para poder reinar próximamente. Y no solamente de manera política, pero cuando fue reinando, sino también de manera espiritual. Estamos viendo cuán frágil realmente es la fidelidad que nosotros podemos mostrar. Cuando cerca estuvo David de arruinarlo todo, realmente cuando estaba con el ejército de los filisteos, al mismo tiempo Dios es tan grande para sostenernos incluso cuando no lo estábamos buscando. David no oró para irse con los filisteos. En el capítulo 27 dice que él consultó en su corazón, pero sí oró después que vio que todo se había ido abajo, que lo habían perdido. Y bueno, así yo también cuando conocí al Señor, yo justo había pasado por pérdida de trabajo, pérdida de negocio, pérdida de mi rumbo total. Pero cuando conocí al Señor, me restauró y realmente cambia las vidas de las personas por completo. Entonces, Dios nunca abandonó a David. Y realmente nosotros no somos salvos por nuestra fidelidad, sino la fidelidad de Dios a sus promesas. La lealtad de David fue puesta a prueba, pero la lealtad de Jesucristo es firme y eterna. David rescató a los cautivos, pero así también Cristo libera a su pueblo del poder enemigo. Si me acompañan en los últimos versículos, a Lucas 4, por favor. Lucas 4, 18. Dice que Cristo vino a 4:18. Cristo vino a liberar a los cautivos. David necesita ser salvado. ¿Y quién es nuestro Salvador? Jesús. Queridos hermanos, a veces, incluso los creyentes firmes toman decisiones por miedo. Y que Dios no las aprueba. Pero sigue obrando en medio de ellas para cumplir el propósito que tiene Dios en la vida de ellas. Si usted ya es un creyente en Cristo, tiene que preguntarse si está tomando decisiones sin consultar a Dios. Porque es muy fácil hoy en esta vida muy rápida que estamos, muy pero muy rápida, estar viviendo de una manera automática. Y tomar decisiones sin consultar a Dios es muy pero muy peligroso. Miren lo que pasó. Estás en un Siclac ahora mismo en llamas, o todo parece perdido. Dios no ha terminado contigo. Vuelve a Él, búscalo, fortalécelo. Dios siempre tiene el control de todo, pero debemos buscar tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. Consultarle a Dios antes de actuar, antes que suceda un desastre, como lo que sucedió en Siclac. Y si todavía no conoces al Señor, recién estás viniendo, es tu primera vez quizás aquí, aunque no la veas, Dios te ha librado de muchas veces. Muchas veces. Y hoy puede ser el día donde tú también puedas conocer al Señor.
Dios sigue rescatando a los cautivos y quizás tú puedes ser el próximo. Dios sigue siendo Dios incluso si tú no lo tienes en tu vida. Y Él siempre está con los brazos abiertos para recibirte. Jesús es el verdadero rescatador que vino a buscar lo que se había perdido. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No esperes que todo arda para buscar a Dios. Busca a Dios hoy. Hoy puedes volver a Dios que te ha estado buscando, protegiendo y esperando. Su fidelidad no depende de la tuya, pero tu salvación sí depende de que creas y que confíes en Jesús. Dios siempre llega a tiempo, como llegó a tiempo con David, no para recompensar tu perfección, sino para mostrar su gracia y para levantarte una vez más. Busca a Dios, vuelve a Él y camina en su voluntad, porque Él no ha terminado contigo. Oremos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.